En la sala de urgencias de un hospital en Madrid, la atmósfera era tensa a pesar de que los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de las ventanas. En un rincón, sentada en una silla de plástico, estaba una niña de 6 años llamada María, con una expresión de inquietud en su rostro. A su lado, un hombre a quien ella llamaba papá, la observaba con una mirada que no inspiraba confianza. En sus pequeñas manos, María sostenía un trozo de papel arrugado, que había encontrado en el suelo. Era un viejo receta médica y en la parte limpia del papel, la niña había dibujado algo que no era típico de su edad, un hombre en una cama, con extraños tubos conectados a él, y los ojos del médico, representados en rojo. En su mano, el hombre llevaba una jeringa de la que goteaba un líquido. María Volkov, llamó una enfermera, interrumpiendo sus pensamientos. La niña se sobresaltó apretando el dibujo contra su pecho y mirando al hombre a su lado con un destello de miedo en sus ojos, como si fuera un pequeño animal asustado. «Vamos, María», dijo el hombre, levantándose. Su voz carecía de la calidez paternal que uno esperaría, sonaba fría y mecánica. La niña se levantó lentamente sin soltar el dibujo. Al pasar junto al mostrador de admisiones, la enfermera, que había trabajado allí durante años, observó a la niña con atención. Algo en la mirada del hombre le parecía inquietante, y no había en los ojos de María la confianza que debería existir entre un padre y su hija. La puerta del consultorio se abrió y el doctor Víctor Ordóñez, un médico de unos 50 años, los recibió con una sonrisa amable. «Hola, ¿qué le pasa?», preguntó. Fue el hombre quien respondió primero, explicando que María llevaba 2 semanas con dolor abdominal y fiebre, y que no había podido dormir bien por las noches. El doctor dirigió su mirada hacia la niña. «María, ¿dónde te duele más?». La pequeña solo asintió manteniendo el dibujo apretado en su mano. «Quizás comió algo que le cayó mal», sugirió el médico. Pero de repente María susurró, «Mamá, mamá», decía, «no lo hagas». Un silencio pesado llenó la habitación. El rostro del hombre se tensó, pero rápidamente esbozó una sonrisa forzada. «Últimamente ha tenido sueños extraños», continuó el hombre sin mirar a la niña. «Su madre falleció el año pasado». El doctor Ordóñez frunció el ceño, sintiendo que algo no encajaba. El comportamiento de la niña, la frialdad del hombre y el dibujo que sostenía en sus manos eran señales de alarma. «María, ¿puedes mostrarme lo que dibujaste?», preguntó el doctor con suavidad. La niña negó con la cabeza y miró furtivamente al hombre. En sus ojos se podía leer el miedo. «Está bien, María». «Soy un buen doctor», dijo el hombre, pero su tono era amenazante. El doctor comenzó un examen físico, escuchando su corazón y tomando su temperatura, pero cuando tocó su abdomen, María se encogió. «¿Te duele?», preguntó el médico. La niña asintió y su expresión reveló no solo dolor, sino algo más profundo. «Hagamos una ecografía para entender mejor lo que sucede». Mientras se dirigían al gabinete, María apretaba el dibujo contra su pecho, sin soltarlo incluso cuando se recostó en la camilla. El doctor Ordóñez encendió el aparato y aplicó un gel frío sobre el abdomen de la niña. Ella se estremeció por el frío, pero lo que apareció en la pantalla lo impactó aún más. La mano del doctor tembló. Su mirada se tornó cada vez más seria. En la cavidad abdominal de la niña había marcas de cortes y cicatrices quirúrgicas evidentes. Para una niña de 6 años, eso era imposible. Pero lo más aterrador era que las marcas no eran recientes, ya habían comenzado a sanar. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró el médico. «¿Hay algo malo?», preguntó el hombre, pero su voz sonaba más irritada que preocupada. El doctor continuó mirando la pantalla, y en ese momento, el dibujo se cayó de las manos de María al suelo. En el papel estaba el hombre en la bata blanca con ojos rojos y una jeringa de la que goteaba sangre. Un escalofrío recorrió la espalda del doctor. Esto no era solo un producto de la imaginación infantil. «María», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién es ese hombre en tu dibujo?».
La niña permaneció en silencio. Las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas, pesadas, como si intentara contar algo para lo que no tenía fuerzas. Había aprendido que ni siquiera podía llorar. En ese momento el doctor Ordóñez comprendió que algo horrible le había sucedido a esa niña, y que tal vez aún estaba sucediendo. De sus labios salió un susurro apenas audible: mamá decía que debía correr, pero no pude. Con esas palabras, el consultorio se llenó de un silencio mortal. La mano del médico aún temblaba, y en la pantalla del monitor se veían claramente las pruebas. La aterradora verdad apenas comenzaba a salir a la luz. Esa noche el doctor Ordóñez no pudo cerrar los ojos. La imagen de la ecografía de María no se iba de su mente. Las marcas en su pequeño cuerpo no eran accidentales, eran cortes intencionados. ¿Pero por qué? A la mañana siguiente, al llegar al hospital, el doctor Ordóñez comenzó a preguntar a sus colegas con cautela, sin atreverse a hablar directamente. Si sus sospechas eran erróneas, podría estar acusando injustamente a una persona inocente. ¿Hemos tenido niños que hayan pasado por operaciones en el abdomen recientemente?, preguntó. La enfermera Katia frunció el ceño. Bueno, hace unos días tuvimos un niño con apendicitis. Lo enviamos a un gran hospital. Aquí casi no operamos a niños. El doctor asintió. Era cierto, en el hospital de distrito solo realizaban exámenes simples. Entonces, ¿qué pasaba con María? Durante el almuerzo el doctor Ordóñez recorrió todo el hospital, esperando notar algún detalle. En el sótano, en el cuarto de limpieza, se encontró con la abuela Ana. Ella había trabajado allí como limpiadora durante más de 20 años. Viuda desde joven y sola, consideraba el hospital su segundo hogar. Conocía cada rincón y recordaba casi a todos los pacientes por su rostro. Abuela Ana, ¿has visto a una niña llamada María ayer?, preguntó el médico. La mano de la mujer que sostenía un trapo se detuvo. ¿María? La de 6 años. Sí, la vi. La abuela Ana pensó por un momento y luego asintió. La había visto antes. El corazón del doctor Ordóñez latía más rápido. ¿Cuándo? Hace aproximadamente 6 meses. Ella vino con otra mujer. Era hermosa, siempre sonriendo. María estaba alegre a su lado, correteando por el pasillo. ¿Cómo era esa mujer? De estatura media, con el cabello ondulado hasta los hombros. Ah, sí, siempre llevaba un collar azul. Un pequeño colgante en forma de mariposa. A María le encantaba tocarlo. El doctor comenzó a anotar rápidamente en su cuaderno. ¿Recuerdas su nombre? Zoe, creo que se llamaba Zoe, dijo la abuela Ana. Lo escuché en la admisión. Pero es extraño. Esa Zoe siempre llamaba a María, hija. Y el hombre de ayer solo la llamaba por su nombre y María. La abuela Ana bajó la voz. Parecía asustada. En el pasillo, mientras el hombre iba al baño, la niña miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que él regresara. Las sospechas del doctor Ordóñez comenzaban a convertirse en certezas. Abuela Ana, ¿has visto a Zoe recientemente? No. La última vez fue a finales de marzo. Ella vino con María, y después no volvió a aparecer. Fin de marzo. El médico recordó ese tiempo. En el hospital hubo una emergencia. Abuela, ¿recuerdas a la paciente que llevaron a la reanimación a finales de marzo? La expresión de la abuela Ana se oscureció. Ah, esa Zoe. Creo que la trajeron de noche. Es una pena, tan joven. ¿Qué le pasó? Dicen que fue un error médico. En otra clínica le hicieron una operación. Algo salió mal. La trasladaron urgentemente aquí. Pero la abuela Ana sacudió la cabeza. Por la mañana, ella murió.
En la mente del doctor Ordóñez todo se mezcló. Si Zoe era la madre de María y murió en marzo por un error médico, ¿quién era entonces el hombre de ayer? ¿Era realmente su padre? Abuela, ¿recuerdas algo más sobre esa noche?, preguntó el médico. Mientras limpiaba, la mujer frunció el ceño. Había algo extraño. Antes de perder el conocimiento, Zoe murmuraba: cuídense de María. Y si ellos se enteran, María también está en peligro. No sé qué significaba eso, pero su voz era desesperada. Un escalofrío recorrió la espalda del doctor Ordóñez. Comenzaba a formarse una oscura imagen. Esa noche revisó los registros de archivo de la paciente ingresada en marzo. Zoe Petrova, 29 años. Causa de muerte: shock por hemorragia abundante durante la operación. El hospital que la refirió era una clínica privada de cirugía plástica en Madrid. ¿Pero por qué Zoe se dirigió allí?, pensó el doctor Ordóñez. ¿Qué operación le hicieron? Llamó a la clínica. Hola. Llamo sobre la paciente Zoe Petrova, que fue admitida en marzo. Ah, ese caso. La voz al otro lado cambió. Ese asunto está cerrado. Hemos acordado no discutirlo más. Todo está resuelto con la familia. Lo siento, pero soy la hija de la paciente. No puedo decir más. La llamada se cortó abruptamente. Las sospechas del doctor Ordóñez se intensificaron. Claramente estaban ocultando algo. Esa noche, al regresar a casa, la abuela Ana volvió a ver a María. La niña estaba nuevamente con el mismo hombre que la había acompañado el día anterior. Solo que esta vez estaban parados frente a una farmacia. La abuela Ana los observaba desde lejos. María aún sostenía el trozo de papel arrugado y estaba dibujando algo. Cuando el hombre entró en la farmacia, la abuela Ana se acercó con cautela a la niña. María. La niña levantó la vista. En sus ojos seguía habiendo miedo. Abuela, te recuerdo, dijo en voz baja. El corazón de la abuela Ana se apretó. María, ¿extrañas a tu mamá? María asintió en silencio y le mostró su dibujo. Esta vez era diferente. Nuevamente había un hombre en bata blanca con ojos rojos, y al lado estaba la palabra mamá. Solo que estaba escrita al revés. María, ¿quién es ese hombre en tu dibujo? María miró a su alrededor y apenas susurró al oído de la abuela Ana. Mamá. Mamá decía que debía correr. Dijo que ese hombre hace cosas malas, pero mamá no pudo escapar. El corazón de la abuela Ana se detuvo. ¿Qué cosas malas? Él le quitó algo a mamá de su vientre y le dolió mucho. En ese momento el hombre salió de la farmacia. María rápidamente escondió el dibujo y se quedó en silencio. Hola, abuela, saludó torpemente él. La abuela Ana lo miró atentamente. No se parecía en nada al padre biológico de María. Su comportamiento junto a la niña parecía antinatural. Y lo más importante, la forma en que María lo miraba. Usted es el padre de María, ¿verdad? No lo había visto antes. Sí. ¿Y usted? Soy Ana Esteban. Trabajo en el hospital. Yo y la mamá de María éramos amigas. El rostro del hombre se congeló por un momento. Así que Zoe era una buena persona. Es una pena que ya no esté. Sí, es muy triste. El hombre tomó la mano de María. Pero tenemos que irnos. Espera un momento, detuvo la abuela Ana. María, ¿quieres un dulce? La niña asintió agradecida, pero el hombre interrumpió bruscamente. No, gracias. María, no puedes comer dulces. Pero mamá me dejaba, murmuró la niña. El rostro del hombre se tensó nuevamente. María, ya te dije que tu mamá no está. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de María,
pero no lloró en voz alta. Al ver esto, la abuela Ana sintió que algo estaba claramente mal. La noche en que María desapareció, su abuela Ana revisaba un viejo álbum de fotos en su casa. Entre las imágenes en blanco y negro, una en particular llamó su atención: un grupo de jóvenes médicos sonriendo en los primeros días de la apertura del hospital. Ana se detuvo en el rostro de un hombre que le resultaba inquietantemente familiar, un parecido notable con el hombre que había aparecido en el dibujo de su nieta. Sin embargo, el nombre bajo la foto había sido borrado intencionadamente. Con una lupa en mano, Ana se esforzó por descifrarlo y finalmente logró leer: Pablo Nicolás Morozov. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué habían borrado su nombre? Y, más importante aún, ¿por qué María lo había dibujado? Al día siguiente Ana llegó al hospital antes de lo habitual, con la mente llena de preguntas. Pasó la noche sin dormir, pensando en la fotografía y en el nombre de Pablo Morozov. Se dirigió al sótano donde se encontraban las viejas fotos en las paredes, que contaban la historia del hospital desde su apertura. Mientras revisaba las imágenes, se detuvo en una en particular, una foto grupal del personal de 1998. Entre los rostros sonrientes, una mujer destacó. Ana sintió que sus manos temblaban al reconocer a Zoya, la madre de María. Siempre había creído que Zoya solo había estado en el hospital como paciente. ¿Por qué estaba en una foto de empleados? Al mirar más de cerca, vio que Zoya llevaba un gafete que decía enfermera Zoya Petrova. En su cuello brillaba un collar azul con un colgante en forma de mariposa. Ana leyó la inscripción: Noche de bienvenida a nuevos empleados, 1998. Nueva enfermera, asistente Zoya Petrova y jefe de anestesiología Pablo Morozov. De nuevo, ese nombre, Pablo Morozov. Ana hojeó rápidamente otras fotos y se encontró con algo sorprendente. En una imagen de 1999, el nombre de Zoya Petrova estaba tachado con un marcador negro, como si alguien lo hubiera hecho deliberadamente. A partir de 2000, Zoya desapareció por completo de las fotos. ¿Qué ocurrió?, murmuró Ana. De repente escuchó una voz detrás de ella. Abuela, ¿qué haces aquí? Se dio la vuelta y vio al doctor Orlov. Ah, Víctor Ivanovich. Estoy revisando viejas fotos. Él se acercó y miró la imagen. Parece que he visto a esta mujer en algún lugar. Es la madre de María, dijo Ana. Pero parece que trabajaba aquí antes. La sorpresa se reflejó en el rostro de Víctor. ¿La misma que murió en marzo? Sí, esa misma. Es extraño, ¿por qué su nombre fue tachado desde 1999? Continuaron revisando las fotos y Víctor notó otro detalle. Mira, Pablo Morozov también desapareció de las fotos después de 1999. Así era. Hasta 1998 Morozov aparecía en muchas imágenes como jefe de anestesiología, pero desde 1999 no había rastro de él. Parece que algo sucedió que los hizo desaparecer al mismo tiempo, reflexionó Ana. Recuerdo que en 1999 hubo un gran escándalo en el hospital. Desaparecieron muchos medicamentos controlados de la sala de operaciones. ¿Medicamentos controlados?, preguntó Víctor, sorprendido. Sí, como el fentanilo y otros. La policía vino, pero nunca encontraron al culpable. Todo el hospital estaba en shock. ¿Podrían estar Zoya y Morozov relacionados con eso?, sugirió Víctor. Ana asintió. Es posible que ambos se hayan ido en silencio. Víctor intentaba unir las piezas del rompecabezas. Zoya trabajaba aquí. Podría haber estado involucrada en algo con Morozov. Luego se fue. 20 años después Zoya murió por un error médico y su hija María. ¿Recuerdas algún detalle de esa época?, preguntó Víctor. Ana se quedó pensativa. Zoya presentó su renuncia de repente y unos días antes se veía muy preocupada.
Siempre miraba a su alrededor y hablaba en susurros por teléfono. Parecía asustada, como si alguien la estuviera persiguiendo. Ah, sí, recordó Ana de repente. Zoya me dijo algo extraño. Si me pasa algo, cuida de mi hija. ¿Tenía ya a María en ese momento? No estaba embarazada, respondió Ana. Un escalofrío recorrió la espalda de Víctor. Entonces Zoya ya sentía que había peligro para ella y su bebé. ¿Sabes a dónde se fue Zoya?, preguntó Víctor. Dijo que iba a Moscú. Quería empezar una nueva vida, pero luego perdimos el contacto. Mientras observaban en silencio la foto, Ana notó algo más. Mira esto, dijo señalando un rincón de la foto de 1998. Había un pequeño papel pegado. Zoya, ten cuidado. Ellos sospechan. La firma era PN, las iniciales de Pablo Nicolás Morozov. Parece que él la estaba advirtiendo, comentó Víctor, leyendo las palabras con atención. En ese momento, la puerta se abrió y entró el encargado de mantenimiento. Víctor Ivanovich, abuela, ¿qué hacen aquí? Solo revisamos viejas fotos, respondió Víctor con calma. El encargado echó un vistazo a la imagen y su rostro se tensó. Esas fotos traen muchos recuerdos malos. En ese tiempo ocurrieron cosas ilegales en el hospital. Algunos médicos robaban medicamentos controlados. Por eso Zoya y Morozov se fueron. Zoya, según tengo entendido, se fue por su embarazo, pero Morozov. Su voz se volvió más baja. Él era el jefe. Ana y Víctor se miraron. ¿El jefe?, preguntó Ana. Sí. Morozov usaba dosis excesivas de anestésicos en los pacientes y se quedaba con el sobrante para venderlo ilegalmente. ¿Entonces Zoya también estaba involucrada?, preguntó Víctor con cautela. No, al contrario. Zoya quería denunciarlo, pero él le amenazó. Ella estaba embarazada y él le advirtió que haría daño a su bebé. Víctor sintió que le faltaba el aire. Por eso Zoya no pudo decir nada. Sí, suspiró el encargado. Finalmente ella renunció y se fue a Moscú. Morozov simplemente desapareció. Sus cosas quedaron, como si hubiera huido. ¿No hay posibilidad de que él regrese?, preguntó Ana con voz temblorosa. El encargado miró a ambos, sus ojos brillando en la penumbra. Si regresa, querrá vengarse de Zoya por intentar delatarlo. En ese momento Víctor y Ana pensaron lo mismo. Zoya ya no estaba, pero su hija María seguía viva. Si Morozov realmente había vuelto, podría intentar vengarse a través de ella. Ana miró nuevamente el rostro de Zoya en la foto, ahora viendo claramente el miedo detrás de su sonrisa. Zoyenka, susurró Ana. Lo que tanto temías ha sucedido. Los tres llegaron a la misma conclusión: María estaba en peligro. Esa noche Víctor no pudo dormir. Su mente regresaba una y otra vez a las palabras del encargado y a las fotos de hace 20 años. Pablo Morozov, Zoya Petrova, las desapariciones y los medicamentos robados estaban todos conectados. Más tarde echó un vistazo a la imagen de la ecografía de María. A la mañana siguiente recibió los resultados de estudios adicionales, tomografías y análisis de sangre. Al verlos se puso pálido. En el abdomen de María había signos de múltiples operaciones. Pero lo más impactante fue el análisis de sangre. Encontraron trazas de potentes anestésicos como el propofol y el fentanilo, los mismos que habían desaparecido del hospital hace 20 años. La mano de Víctor tembló. No era solo un maltrato a una niña. Alguien estaba realizando procedimientos médicos ilegales en esa pequeña. Decidió informar a la policía de inmediato. Sin embargo, al llegar a la comisaría, fue testigo de una escena inesperada. El hombre que había estado con María estaba hablando con un oficial. Víctor observó su conversación desde su coche. El hombre llenaba un formulario, mientras el policía escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando.
Después de un rato, el hombre salió de la comisaría. Víctor se apresuró a entrar. Hola. Quiero hablar sobre la persona que acaba de presentar una denuncia. El policía levantó la vista. ¿Sobre el niño? Sí. ¿De qué trataba su denuncia? El policía revisó el formulario. El ciudadano Konstantin Volkov presentó una queja. En ella dice que el médico que atiende a su hija le está imponiendo exámenes innecesarios y haciendo acusaciones infundadas, causando trauma psicológico al niño. Víctor se quedó atónito. ¿Volkov? Dijo que era el padre de María. Sí, afirmaba ser el padre biológico. ¿Usted es el médico en cuestión? Víctor dudó. Si comenzaba a protestar ahora con una denuncia ya presentada, sus palabras podrían sonar poco convincentes. Solo vine a proporcionar información. ¿Verificaron la identidad del señor Volkov? Por supuesto, verificamos su identificación y presentó un certificado de parentesco. El policía mostró el documento. Víctor lo examinó detenidamente y notó algo extraño. La fecha de nacimiento de María no coincide. Señor policía, esta fecha es incorrecta. Si María tiene 6 años ahora, el policía revisó. Es realmente extraño. Según esta fecha, la niña tendría 8 años. ¿Cuándo se emitió el documento? Ayer. Las dudas de Víctor se convirtieron en certeza. Parecía que Volkov había falsificado el certificado de parentesco apresuradamente después de su visita con María. Escuche, como médico le digo que María tiene problemas médicos serios. Hay una alta probabilidad de abuso infantil, pero su padre afirma que usted está realizando procedimientos innecesarios. En ese momento el teléfono de Víctor sonó. Era Ana. Víctor Ivanovich, hay un problema. María ha desaparecido. Ese hombre Konstantin se la llevó a algún lugar. Ella me miró como si pidiera ayuda. Está en peligro. Víctor se volvió rápidamente hacia el policía. Necesitamos buscar al niño de inmediato. ¿Volkov se escapó con María? Pero él es su padre biológico. No, no es su padre. Los documentos son falsos y María claramente está siendo abusada. Víctor sacó los resultados de los análisis de la niña. Mire, hay trazas de operaciones ilegales y anestésicos en su organismo. El policía miró los documentos y se puso serio. ¿Es cierto? Absolutamente cierto. Y su madre murió en marzo por un error médico, lo cual también es sospechoso. El policía informó a sus superiores y comenzaron la búsqueda de Konstantin Volkov y María. Mientras tanto, Ana decidió buscar a su nieta por su cuenta. Comenzó a preguntar a las personas cerca de la farmacia donde vieron a Volkov por última vez. El dueño de una papelería cercana dijo, sí, lo vi ayer. Se subió a un taxi con la niña y le dijo al conductor que la llevara a un lugar tranquilo. ¿A un lugar tranquilo?, preguntó Ana. Sí. La niña intentaba irse todo el tiempo, y él le dio algo de comer. Parecía un caramelo. El corazón de Ana se detuvo. Podría haber sido una droga. ¿Recuerda el número del taxi? No. Solo que el coche era azul. Ana comenzó a llamar a todas las compañías de taxis. En una tuvo suerte. Nuestro conductor llevó a un hombre con una niña desde el área del hospital a un viejo edificio fuera de la ciudad. ¿A un viejo edificio? Sí. Una antigua casa de campo en las afueras de la ciudad ha estado vacía durante años. Ana anotó rápidamente la dirección y llamó a Víctor. Víctor Ivanovich, sé dónde está María. Víctor, junto con la policía, salió inmediatamente hacia la dirección indicada. La casa de campo abandonada estaba en un lugar apartado. La noche era oscura y extrañamente silenciosa. Sin embargo, al acercarse a la casa, los policías escucharon un ladrido. ¿Escuchan?
Parece que hay un perro atado afuera, comentó uno de los agentes. Desde dentro de la casa no se oía ningún sonido. Demasiado silencio. El policía golpeó la puerta. Policía, abran. No hubo respuesta. La abuela Ana se acercó a la ventana y gritó: Víctor, ven aquí. En el suelo, yacía Konstantin Volkov. Los policías forzaron la puerta y entraron. Volkov ya estaba muerto. Junto a él había un frasco vacío de medicamentos y una nota. La escritura temblaba. Ella sabía demasiado. Solo estaba siguiendo órdenes. Pero no sabía que ella había dejado un registro. Al lado de Volkov había una pequeña grabadora. Víctor presionó el botón y se escuchó la voz de Zoya. Si mi hija sobrevive, recordará todo. Y cuando lo haga, ustedes pagarán por todo. En ese momento un suave susurro se oyó desde arriba. Todos subieron las escaleras y en una de las habitaciones encontraron a María. La niña se abrazaba fuertemente a la camiseta de su madre y lloraba en silencio. La abuela Ana la sacó del armario con cuidado y la abrazó con fuerza. María aún temblaba, parecía que por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. Sin embargo, esto no era el final de la historia. La persona mencionada en la nota de Volkov, quien daba las órdenes, seguía en libertad. El verdadero criminal se escondía en algún lugar cercano. Después de rescatar a María, la abuela Ana la llevó a su casa. Con el permiso de la policía, se convirtió en su tutora temporal, pero en su interior no había paz. Mientras el hombre que dirigía a Volkov no fuera encontrado, María seguiría en peligro. Esa noche, cuando la niña se durmió, Ana sacó una vieja caja. Dentro había cartas y fotografías que ella y Zoya habían intercambiado hace 20 años. Quizás allí había alguna pista. Revisando los papeles, Ana encontró la última carta de Zoya, fechada en 1999. Querida Ana, creo que es hora de irme. Lo que está sucediendo en el hospital ha cruzado todos los límites. Especialmente lo que hace el jefe Morozov, es indescriptible. Estoy embarazada, así que no puedo intervenir directamente. Pero lo que hace con los pacientes de Tebeltuz es más que tráfico de drogas. Parece que es mucho más serio. Escuché accidentalmente a Morozov hablando por teléfono y mencionando la palabra organización, y que las órdenes vienen de arriba. Ana, si algo me sucede, cuida de mi hija. No quiero que ella se vea envuelta en este asunto sucio. Las manos de la abuela Ana temblaron. ¿Organización? ¿Quién estaba detrás de Morozov? A la mañana siguiente Ana le contó al doctor Orlov sobre el contenido de la carta. Decidieron investigar juntos los eventos de hace 20 años. Víctor bajó al archivo subterráneo del hospital y comenzó a revisar documentos antiguos, listas de empleados de 1999, diarios de operaciones, registros de medicamentos. Pronto se topó con un hecho asombroso. La cantidad de medicamentos médicos desaparecidos en 1999 era enorme. Una sola persona no podía llevarse tanto. Aquí claramente operaba un grupo. Organizado, murmuró. Mientras tanto, la abuela Ana encontró en el sótano otra cosa, una antigua fotografía enmarcada, cubierta de polvo. Al limpiarla, vio una foto del Consejo de Administración del Hospital de 1999. En ella estaban el director y otros directores. Sin embargo, el nombre de uno de ellos estaba tachado de negro. ¡Qué extraño! Otro nombre tachado, se sorprendió Ana. Víctor tomó una lupa. Al mirar de cerca, notó un débil contorno de letras. Director MMO. Un apellido que empieza con M. Espera, ¿podría ser Morozov?, exclamó la abuela Ana. ¿Era él el director? Al investigar más, descubrieron la impactante verdad. Pavel Morozov no solo era el jefe de anestesiología.
Era el hombre detrás de la cortina del hospital y ocupaba un puesto en el consejo de administración. Además, su padre había sido uno de los fundadores de la institución. Por eso podía hacer lo que quisiera, asintió Ana. Víctor profundizó más. Al revisar los informes financieros de 1999, vio que el hospital estaba en grandes pérdidas. Pero en esos mismos meses se registraron grandes ingresos de dinero. Su origen no estaba indicado. Dinero ilegal, reflexionó. Probablemente eran fondos de la venta de drogas. Mientras tanto, Ana descubrió otro documento. Era un informe interno de diciembre de 1999. Resultados de la investigación sobre el director Pavel Morozov. Sospechas de tráfico ilegal de medicamentos. Sospechas de realizar manipulaciones médicas prohibidas en pacientes. Sospechas de vínculos con una organización externa. Se requería una verificación adicional. Sin embargo, debido a la repentina desaparición del director Morozov, la investigación se había suspendido. La enfermera Zoya Petrova, vinculada al caso, también había renunciado en ese mismo periodo. Su paradero era desconocido. Víctor y Ana se miraron. El rompecabezas comenzaba a encajar. Morozov no era solo un criminal, era parte de una organización más grande y utilizaba el hospital como base para sus experimentos ilegales. Zoya se había enterado de esto y había intentado contar la verdad. Pero Morozov, aprovechándose de su embarazo, la amenazó. Finalmente Zoya tuvo que huir. ¿Pero por qué desapareció de repente?, preguntó Ana. Víctor continuó revisando las carpetas y finalmente encontró otra pista. Miren, en diciembre de 1999 hubo una inspección policial en el hospital. ¿Policía? Sí. Se recibió una denuncia anónima. Y probablemente fue por eso que Morozov desapareció. Una denuncia anónima, dijo la abuela en voz baja. Probablemente fue Zoya. Antes de irse, ella había seguido la pista una última vez, pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Qué era esta organización a la que estaba vinculado Morozov? ¿Y por qué 20 años después habían ido tras Zoya y María? Esa noche, la abuela Ana le preguntó a su nieta con cautela: María, ¿recuerdas lo que dijo ese hombre aterrador? María dudó, luego respondió en voz baja. Dijo que estaba buscando lo que mamá escondió. ¿Qué escondió exactamente? Sí, mamá escondió algo importante. Y si él lo encuentra, me hará lo mismo que a mamá. El corazón de la abuela Ana latía más rápido. Quizás Zoya realmente había dejado alguna evidencia. María, tu madre tenía cosas especiales. Quizás un lugar que ella amaba especialmente. María asintió. El collar de mamá. En la mariposa azul había algo. ¿Y qué había allí? Un pequeño papel. Mamá decía que no se podía perder bajo ninguna circunstancia. Sin perder tiempo, la abuela Ana llamó al doctor Orlov. Víctor, por favor, revisa entre las cosas de Zoya. Debe haber un collar azul con una mariposa. Al día siguiente Orlov encontró las pertenencias de Zoya en la sala de almacenamiento y reanimación. Y efectivamente entre ellas estaba el collar. Al abrirlo descubrió dentro un pequeño papel doblado. Al desplegarlo el doctor palideció. En el papel estaban todas las pruebas contra la organización que había estado involucrada en actividades médicas ilegales durante los últimos 20 años. Allí estaban nombres, un esquema de toda la estructura y detalles de los crímenes que aún continuaban. En el centro de todo esto estaba el nombre del verdadero cabecilla, la persona que aún estaba libre. Zoya había registrado todo antes de morir. Finalmente había llegado el momento de revelar la verdad. El papel del collar contenía información impactante. Un esquema completo de la organización de tráfico de órganos que había estado operando durante 20 años. Y el líder de esta red resultó ser nada menos que Gregorio Sokolov,
el actual presidente del Consejo del Hospital de la Universidad Estatal de San Petersburgo. El doctor Orlov leía las líneas con manos temblorosas. Desde 1999 hasta 2019, Sokolov había dirigido la red criminal. Pavel Morozov era solo un ejecutor. Sus víctimas eran pacientes sin familiares y personas de clases sociales vulnerables. En marzo de 2019, la enfermera Zoya Petrova se enteró de esto y comenzó a recopilar pruebas, pero la descubrieron y la eliminaron. La última línea impactó a Orlov más que ninguna otra. Siguiente objetivo, María. Los órganos de la niña ya están reservados para un comprador en el extranjero. Después de mi eliminación, planean secuestrar a María. Víctor Ivanovich se dirigió de inmediato a la policía, pero Sokolov ya había logrado escapar. No encontraron nada en su casa ni en el hospital. La abuela Ana y María estaban bajo protección en la comisaría, pero la inquietud no las abandonaba. Sokolov era una persona demasiado influyente y podría encontrar la forma de llegar a la niña. Pasaron unos días y apareció la primera pista. Se sospechaba que Sokolov se escondía en su antigua casa de campo en las afueras de San Petersburgo. La casa le pertenecía desde hacía 20 años. Y según los investigadores, allí era donde realizaba operaciones clandestinas. La abuela Ana, junto con la policía, se dirigió allí. María fue dejada en un lugar seguro, pero había esperanza de que en la casa se encontraran pruebas. Al llegar, el ambiente era inquietantemente silencioso. Afuera un perro estaba atado, tirando de la cadena y ladrando lastimeramente. La policía registró cuidadosamente la casa, pero Sokolov no estaba dentro. Sin embargo, en el sótano se descubrió una escena aterradora. Cámaras de congelación temporales, cuerpos no identificados. La abuela Ana casi vomita. ¿Cuántas personas inocentes habían muerto allí? En el segundo piso, se encontraron con algo aún más horrible. En una de las habitaciones, toda la pared estaba cubierta de fotografías y expedientes de las víctimas. Entre ellas estaban imágenes de Zoya y María. En la foto de Zoya había una gran cruz roja, y en la de María una anotación que decía en proceso. Monstruos, susurró la abuela Ana, temblando de rabia. Pero lo más aterrador se descubrió en el ático. Allí se guardaban registros de décadas, ingresos por tráfico de órganos, correspondencia con compradores extranjeros, listas de víctimas. En esas listas había cientos de nombres de personas que fueron registradas como muertas por errores médicos o por causas desconocidas. Ana miraba esas listas y lloraba, cuántas familias estaban de luto sin saber la verdad. En un rincón del ático encontró algo más. Viejas cintas de casete. Tenían fechas y una inscripción, último mensaje. Ana insertó una en un viejo reproductor. Se escuchó la voz de Zoya, del 15 de marzo de 2019. Si alguien escucha esto, significa que ya no estoy viva. En los últimos meses he sido testigo de lo horrible. En nuestro hospital opera una organización de tráfico de órganos, dirigida por el presidente Sokolov y Pavel Morozov. Ellos matan a personas inocentes y venden sus órganos. La grabación continuó. He recopilado todas las pruebas, transacciones, lista de compradores, información sobre las víctimas. Todo lo escondí en el collar de María. Si muero, creo que algún día alguien lo encontrará y la verdad saldrá a la luz. La voz de Zoya temblaba. Ahora están tras María. Dicen que los órganos de mi hija ya están reservados para un comprador en el extranjero. Haré todo lo posible para protegerla, incluso si tengo que dar mi vida. Al final de la grabación se escucharon sus sollozos. María, perdona que no pude protegerte, pero algún día la verdad será conocida y entonces estarás a salvo. Mamá lo promete. La grabación terminó. La abuela Ana, con el rostro empapado en lágrimas, escuchó otras cintas. En ellas estaban los últimos mensajes de otras víctimas. Todos ellos, como un testamento,
dejados en la premonición de su propia muerte. Fue entonces cuando la abuela Ana comprendió que Sokolov y su gente no solo se dedicaban al tráfico de órganos. Establecieron todo de tal manera que las víctimas nunca pudieran contar la verdad. Pero Zoya era diferente. Luchó hasta el final, tratando de proteger a su hija, y creía que algún día la verdad saldría a la luz. Suscríbete al canal.